Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8 en adelante, donde dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando el apóstol Pablo está hablando en este pasaje de lo que existe ahora, de lo que existe en parte y de lo que existe en su totalidad, de lo que en parte conocemos, pero también de lo que conoceremos un día en su totalidad, de que cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero dice: cuando ya fui hombre dejé lo que es de niño. Está hablando de dos niveles, de dos etapas. Está hablando de la madurez del cristiano, del desarrollo de nuestra vida. Está hablando del pensar, el hablar como niños. Está reflejando la inmadurez, la impotencia, la debilidad. Está reflejando toda aquella limitación que el hombre tiene por naturaleza como hombre. No importa los años que tenga, la edad que tenga, sigue actuando como niño, sigue hablando como niño, sigue comportándose como niño, sigue pensando como niño, porque la madurez no la dan los años, la madurez la da Cristo Jesús, la da la palabra de Dios. Entonces Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño. Principalmente está hablando de su etapa inmadura, principalmente hablando de cuando no conocía a Cristo, principalmente de esa etapa donde no había madurez en él. Pero dice: cuando ya fui hombre dejé lo que es de niño, dejé la inmadurez y crecí y llegué a realizarme en Cristo. ¿Qué es alcanzar la madurez en Cristo? ¿Qué es poder realizarnos en Cristo? Cuando una persona se realiza en Cristo, cuando una persona se siente completa en Cristo, una persona llega a hacer eso cuando descubre lo que es en Cristo. ¿Quién es en Cristo Jesús? ¿Qué puede hacer en Cristo Jesús? ¿Cuánto vale en Cristo Jesús? Son cosas muy hermosas y muy importantes que le dan la integridad y la identidad a una persona. Cuando la persona logra entender estas bases, comienza a madurar, comienza a entender cosas muy hermosas. Cuando Pablo logró entender esta clase de cosas de parte de Dios, él llegó a decir, por ejemplo: ¿qué tanto puedes, Pablo, hacer? Pues yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, era la respuesta del apóstol Pablo. ¿Qué tan limitado te sientes? ¿Qué tan impotente te sientes? ¿Qué tan incapaz te sientes? Pues como hombre, como niño, podría decir: me siento impotente, me siento incapaz, me siento limitado, siento que no puedo hacer casi nada. Siento que mucho de lo que quisiera hacer no lo puedo hacer por falta de esto, por falta del otro, por falta de recursos, por falta de sabiduría o por falta de fuerzas, por lo que sea. Pero me siento limitado, me siento impotente, me siento incapaz. Ese es el hombre en su nivel terrenal. Ese es el hombre en su limitación. Ese es el hombre hablando como niño en su limitación. Pero Pablo dice: cuando ya fui hombre, cuando alcancé madurez, dice: dejé lo que es de niño. ¿Y cómo hablaste? Ya no hablaste como niño, no, ya no hablé como niño. Entonces ahora cuando me topaba con un problema, con una necesidad, con una situación, ¿qué es lo que decías ahora, Pablo? Pues ya no decía simplemente no puedo, es muy difícil, es muy duro para mí, yo no puedo superar esto, yo no puedo vencer esto. Entonces, ¿qué decías, Pablo? Decía: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Me siento sin límites en el Señor, me siento fuerte, me siento capaz, no en
mi propia fuerza, sino en la fuerza del Señor. No en mi propia habilidad, sino en la habilidad del Señor, en la capacidad del Señor. Entonces debemos de comprender quién soy yo en Cristo Jesús, no quién soy yo fuera de Cristo, porque fuera de Cristo no eres nada, no eres nadie. Fuera de Cristo estamos perdidos. Fuera de Cristo somos simplemente un trapo sucio tirado en la calle, en la basura. Eso es lo que somos, porque de ahí nos recogió el Señor, de ahí nos levantó el Señor, de la basura, lo vil y menospreciable de este mundo. Dice la palabra que el Señor escogió, eligió. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, a los fuertes, a los que creían que eran algo, y para que nos demos cuenta que aún el que cree que es algo no es nada. Pero el que cree que no es nada, si tiene a Cristo en su corazón, es algo especial, es algo valioso, es algo importante en el Señor. Aleluya, en el Señor, algo especial en el Señor. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Entonces veamos esto. El apóstol Pablo comienza a hablar y dice, el versículo 8: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Mientras uno no deja lo que es de niño, nunca podrá ser hombre. Mientras uno no deja lo que es de niño, mientras no deja los juguetes de niño, nunca podrá alcanzar la madurez que el Señor quiere que alcance. Mientras no deja hablar como niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mientras no dejamos lo que es de niño, nunca podremos expectar que venga la madurez, que venga la bendición, que venga la victoria que Dios quiere realizar en nuestras vidas, que Dios tiene para nosotros. Entonces tenemos que aprender a dejar lo que es de niño. Tenemos que aprender a pensar ya no como lo que éramos niños, sino que ahora tenemos que comenzar a pensar como hombres de Dios, como mujeres de Dios, como hijos e hijas de Dios. Y eso, le repito, lo primero que comienza a hacer es a marcar nuestra identidad. Nos comienza a enseñar quiénes somos, quién soy yo en Cristo, qué puedo hacer yo en Cristo, cuánto valgo yo en Cristo. Y entonces cuando eso lo comienzo a asimilar, mi vida comienza a dar un giro, comienza a cambiar, comienza a ser transformada. Porque ya no pienso de la misma manera de mí mismo. Ahora pienso diferente. Ahora pienso que sí valgo, que sí soy alguien, que sí puedo algo. Porque no estoy solo, porque no voy caminando yo solo por este mundo. Es cierto, hay obstáculos, hay pruebas, hay luchas, pero conmigo va uno que es como poderoso gigante, guardándome, caminando conmigo, ayudándome, dándome la fortaleza, el ánimo y lo que necesito para poder vencer los obstáculos que hay en el camino. Ahora, cuando vamos caminando en la vida, debemos de tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, ¿quién soy yo? Comenzamos a asimilarlo y a identificarlo con el lugar en el que me encuentro o las situaciones por las que yo he pasado. Pero quien yo soy no depende de donde yo estoy, ni siquiera de lo que yo hice. Oiga bien esto: quien yo soy no depende de donde yo estoy o de lo que yo hice. ¿Por qué razón? Porque algún fracaso, algún error, alguna situación que tú has hecho, que tú hiciste, y el diablo te va a querer decir: ese eres tú, esa eres tú. ¿Por qué? Porque tú hiciste aquello. Y cuando comienza el enemigo a marcarte con aquella identidad de que tú eres lo que hiciste, entonces comienza a destruir tu vida, a aprisionar tu vida, porque te identifica con lo que tú has hecho y te hace creer que lo que tú hiciste es lo que tú eres, o donde tú estás. Estás en un terreno de dificultad, de problemas, de situaciones difíciles, donde nadie te entiende, donde nadie te comprende, donde nadie te apoya, y te dice el enemigo: ese eres tú. Un abandonado, un solitario, un hombre
que a nadie le importa, a que nadie le interesa, que no vale nada, y comienza a hacerte creer, a identificarte con el lugar en el que estás. En este mundo, en esta vida, vamos a pasar por valles de sombra de muerte, vamos a pasar por lugares difíciles, vamos a pasar por lágrimas, por dolores, por experiencias difíciles. Lamentablemente esa es parte de la vida, esa es parte del caminar del hombre. El hombre está expuesto a atravesar dificultades de una manera y de otra manera. Está expuesto a llorar en el camino, a sufrir en el camino, a batallar, y vas a atravesar etapas dolorosas, etapas difíciles. Pero aún en medio de esas etapas, Dios te promete estar a tu lado para sacarte adelante, para fortalecerte, para bendecirte, para sacarte de esa necesidad, porque esa es la promesa de nuestro Dios. Entonces asimilemos lo que somos, no con lo que hemos hecho, con lo que nos ha pasado. Somos mejor que lo que hemos hecho. Somos algo mejor que lo que nos ha pasado. Posiblemente podremos sentirnos heridos, fracturados, decepcionados, debilitados, etcétera. Pero porque te sientas de esa manera, no significa que tú eres aquello. No significa que así vas a permanecer por el resto de tu vida. Estarás pasando por esa etapa de dificultad, estarás pasando por esa etapa de desánimo, pero la palabra de Dios dice: por un momento será el llanto, pero su misericordia durará toda la vida. Por la noche durará el dolor, pero por la mañana aparecerá la misericordia del Señor. Hay un nuevo amanecer para nuestra vida, hay un nuevo comienzo para nuestra vida, hay una nueva esperanza para nuestra vida, hay una nueva oportunidad para nuestra vida. No todo está perdido, no todo está acabado, no todo se ha perdido en la carrera, en la batalla. Si has perdido algo, si has sido lastimado, herido, no todo está perdido. No te quedes ahí tirado, no te quedes simplemente ahí quejando por las situaciones que han pasado. Levántate, hay un nuevo principio para ti. El Señor no ha terminado contigo y quiere hacer algo maravilloso en ti y a través de ti, para gloria y honra de su nombre. Dele un aplauso al Rey en esta mañana. Dele un aplauso al Rey. Sí, estamos comprendiendo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces nos está diciendo que en parte conocemos, en parte entendemos lo que pasa en la vida, en parte entendemos las situaciones que atravesamos, en parte entendemos el por qué Dios permite las cosas, en parte entendemos qué va a sacar Dios de esta experiencia que estoy pasando. Si se mira toda negativa, toda mala, toda triste, y la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero en veces miramos la situación y decimos: Señor, ¿y qué bien vas a sacar de esto? ¿Y qué cosa buena vas a sacar de esta situación? Si no es más de que dolor, tristeza, amargura, no es más de que es algo negativo. Yo no veo qué puedas sacar, Señor, de esta cosa negativa. Y en veces no entendemos, en parte conocemos. Solamente hay una parte que asimilamos de la vida, solamente hay una parte que podemos entender, la otra parte no la entendemos. ¿Y qué hacemos con la parte que no entendemos? ¿Qué hacemos con la parte que tenemos dudas, preguntas, inquietudes? ¿Qué hacemos con esa parte? ¿Cómo lidiar con esta parte? Cuando uno entiende lo que está pasando, y cuando uno entiende lo que va a suceder, y cuando uno entiende lo que Dios va a hacer, no es difícil confiar en Dios. Es fácil, pero cuando uno no entiende y uno dice: ¿qué vas a hacer, Señor? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cuándo lo vas a hacer, Señor? Me estoy desesperando. Ya llevo 6 meses, ya llevo 1 año, ya llevo 2 años esperando y no veo nada, Señor. ¿Cuándo vas a hacer algo? ¿Qué vas a hacer, Señor? Dice el Señor: no te desesperes, solo en parte conoces. Bueno, ¿y qué con la parte que no conozco? Esa parte que no conoces, tienes que profetizar, tienes que declarar la palabra de Dios. Tienes que comenzar a hablar lo que Dios ha dicho. Tienes que expresar la palabra de Dios. Profetiza sobre tu problema, profetiza sobre tu necesidad, profetiza sobre tu circunstancia. Declara la palabra de Dios. Significa: declara lo que Dios ha dicho sobre tu situación.
No puedes mirar lo que va a suceder, pero la palabra te dice que Él está en control. Declara lo que Dios dice. La palabra te dice que todo va a estar bien al final del día. Declara lo que Dios dice. La palabra te dice que creas en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Declara lo que Dios dice. Declara la verdad de Dios. Declara la palabra. Declara, profetiza lo que Dios ha dicho. No me voy a mover por lo que entiendo, porque estoy limitado, pero me voy a mover por la palabra. Declara, profetiza, habla la palabra sobre tu vida, sobre tu circunstancia, sobre tu situación. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a la palabra y vamos a avanzar un poquito. Romanos capítulo 10, y vamos a leer el versículo 8 al versículo 11. Oiga cómo dice el Señor. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Qué hermoso. Mas ¿qué dice? ¿Qué dice quién? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Primeramente dice el Señor: mi palabra está cerca de ti. Mas ¿qué dice la Escritura? Mas ¿qué dice Dios? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Quiere decir que la palabra no está lejos de nosotros. ¿Y por qué nos habla de la palabra? ¿Qué tiene que ver la palabra con lo que estamos hablando? La palabra tiene mucho que ver, porque la palabra es la que nos da libertad. La palabra es la que nos da fortaleza. La palabra es la que nos da ánimo, porque la palabra es el verbo de Dios, es Cristo Jesús, es el verbo hecho carne. Esta palabra no es una filosofía humana, es la palabra hecha carne, es la palabra que se manifestó como hombre y habitó entre nosotros. Esta palabra es una palabra viva, una palabra poderosa, una palabra efectiva, una palabra que transforma vidas y transforma corazones. Entonces dice el Señor: mas ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Debe de estar la palabra arraigada, moviéndose cada día en nuestra boca y en nuestro corazón. No la palabra del mundo, no la filosofía humana, sino la palabra de Dios. Cuando nuestras circunstancias giran alrededor de simplemente palabras de nuestro entendimiento, palabras de cómo nos sentimos, palabras negativas, solamente estaremos hablando como niños. Estaremos quejándonos, lamentándonos, estaremos hablando mal en la situación. Pero cuando nosotros operamos sobre esta palabra, la palabra está cerca de ti, la palabra no está lejos de ti. ¿Dónde está el Señor? El Señor, siento que me ha dejado solo, no lo veo. La adversidad se mira muy grande, todo se mira negativo, mi día se mira oscuro y nublado. No miro ni un rayo del sol, de la luz del sol. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué Dios me habrá dejado? Dios dice: ¿sabes qué? Cerca de ti está la palabra. Solo acércate a la palabra y comenzarás a saber, a sentir, a detectar que yo estoy contigo, que yo estoy a tu lado, que yo estoy para socorrerte, que yo estoy para ayudarte. Una persona que no depende de la palabra es una persona que se va a confundir. Es una persona que en ocasiones va a sentir y en ocasiones no va a sentir. Es bonito sentir algo lindo de Dios,
pero lamentablemente no siempre se puede sentir, porque en veces es tan fuerte la opresión, la depresión, el problema, el desánimo, la situación que estás pasando, que quisieras sentir algo, quisieras mirar algo, y lo único que sientes es dolor, es tristeza, es amargura, es decepción, son cosas negativas, y dices: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué me ha dejado? El Señor dice: aprende a vivir, a conocerme a través de mi palabra. Si te das cuenta que ahí está mi palabra, ahí estoy yo en mi palabra, ahí estoy a través de mi palabra. Te voy a hablar en mi palabra, te voy a confortar por mi palabra, te voy a consolar por mi palabra. Mi palabra tiene que ser tu sustento, tiene que ser tu alimento, tiene que ser tu fortaleza. Habla mi palabra, declara mi palabra, recibe mi palabra, acércate a mi palabra. Mas ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra. Si piensas que Dios está lejos, solo piensa qué tan cerca está la palabra. Y lo cerca que esté la palabra será lo cerca que estará Dios de ti. Lo lejos que esté la palabra de Dios de ti, de tu mente, de tu corazón, de tu vida, es lo lejos que sentirás que Dios está de ti. No porque esté lejos, pero a Dios lo vamos a percibir a través de su palabra, lo vamos a conocer a través de su palabra, lo vamos a entender a través de su palabra, vamos a mirar su gloria a través de su palabra. Por eso comienza diciendo: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La palabra está en tu boca y está en tu corazón. Está en tu boca y en tu corazón. Dos cosas. El día de ayer mirábamos lo que es creí, por lo cual hablé. Creer, el corazón; hablar, la boca. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cuando la palabra de Dios está en nuestra boca y está en nuestro corazón, comenzamos a mirar la autoridad, el señorío de Dios en nuestra vida. El señorío de Dios en nuestra vida. Vea lo que sigue diciendo. El versículo 9 dice, primeramente el 8 dice una vez más: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que confesar y hay que creer. El versículo 10 lo reafirma: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primeramente crees con el corazón para justicia. Eres justificado al creer. Se cree con el corazón para justicia, pero se confiesa para salvación. No puedes confesar lo que no has creído, porque no tendrá fundamento o validez. Solo podemos confesar lo que hemos creído, porque cuando lo hemos creído habrá poder, habrá virtud, habrá respaldo en lo que estamos confesando. Si confesamos algo que no hemos creído, le decía el día de ayer que es algo parecido como girar un cheque que no tenga fondos. Si el cheque no tiene fondos, no habrá respaldo sobre lo que has girado, aunque lo gires por la cantidad que sea, porque no hay un respaldo. Cuando tú declaras algo, confiesas algo sin creerlo, entonces es como un cheque sin fondos. No hay un respaldo sobre de ello. ¿Qué le da respaldo a lo que declaras? ¿Qué le da respaldo a lo que confiesas? ¿Qué le da respaldo a lo que hablas? Lo que le da respaldo es lo que has creído de parte de Dios. Si lo has creído de parte de Dios, si el Señor te da una promesa y la has creído y la crees con el corazón, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, esto no solamente se refiere a lo que es salvación de nuestra alma de la condenación eterna. Esto se refiere a todo lo que tiene que ver con lo que es la obra de Dios en el hombre, la salvación espiritual de nuestra alma, la liberación, salvarte de un problema, salvarte de una enfermedad, salvarte de una necesidad,
de cualquier cosa que tengas, opera este mismo principio. Hay una enfermedad sobre tu vida, hay un problema sobre tu vida. ¿Qué quieres? ¿Que el Señor te salve? Pues dice el Señor, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cuando crees la palabra, que el Señor murió por tus enfermedades, llevó nuestro pecado en la cruz, por su llaga fuimos curados, y lo crees y lo declaras, cosas grandes hará el Señor en tu vida. Aleluya. Cosas grandes hará el Señor en tu vida. Aleluya. Estamos comprendiendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación. ¿De qué más? Salvo del problema que tengas. ¿Salvo de qué más? Salvo de la enfermedad. Salvo de lo que estés atravesando. Serás salvo. La palabra salvación no solamente se refiere a lo que es la liberación del alma de las llamas del infierno. También se aplica a lo que es ser salvo de cualquier peligro, ser salvo de cualquier necesidad, ser salvo de cualquier adversidad que puedas pasar. Y la palabra dice que para que seas salvo, que para que seas libre, que para que seas sanado, restaurado, tienes que creer lo que dice la palabra. Y no solamente creerlo, tienes que confesarlo. Dice el versículo 9 una vez más, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer con el corazón, confesar con la boca. ¿Qué tengo que creer con el corazón y confesar con la boca? Primeramente tengo que creer con el corazón que Jesús es el Señor y confesarlo con la boca, que Él es el Señor. Tengo que confesar que Él es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, que murió pero que resucitó al tercer día, que se sentó en el trono de la majestad en las alturas. Ahora, cuando dice confesar que Jesús es el Señor, no nos está hablando solamente de decir sí, Jesús es el Señor. No está hablando de confesar, de declarar, de repetir una palabra de esa manera. Está hablando de entender la esencia de lo que estás diciendo. Cuando confesamos algo que no entendemos, que no sabemos lo que estamos diciendo, en veces no tiene el respaldo que debería de tener. Entre más entiendes lo que estás declarando, la eficacia de lo que hablas es más fuerte y más sólida. Cuando dice aquí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no dice simplemente di Jesús es el Señor, sino tienes que confesar, declarar que Jesús es el Señor, es tu Señor, que Jesús tiene el control, el gobierno, el dominio, la autoridad, la potestad, el poder sobre tu vida. Jesús es el Señor. Confesar que Jesús es el Señor. Muchas veces confesamos que el problema es el Señor. Mi problema tan grande, mi necesidad tan grande. ¿Y dónde está tu Señor? ¿Qué tan grande es Él? No, pues sí, yo creo en el Señor, pero es que mi problema, es que usted no sabe mi situación, mi enfermedad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos engrandeciendo el señorío, el poder de aquel problema, de aquella enfermedad, más que el señorío de Cristo Jesús en nuestra vida. Estamos declarando que creo que tiene más poder la enfermedad que mi Señor, que creo que la autoridad y la grandeza y el dominio de la enfermedad está por encima del poder y el dominio de mi Jesús. ¿Sí me comprende?
aunque no lo digamos con esas palabras, cuando comienzo a engrandecer mi problema y mi necesidad, y hermano, si usted supiera qué tan grande es y qué tan terrible es que nadie sabe lo grande que es mi problema y lo fuerte que es. Pues a lo mejor no, pero qué hermoso sería que en vez de que engrandezcas a tu problema dijeras: pero mi Señor, no saben lo grande que Él es, lo maravilloso que Él es, lo poderoso que Él es. Si conocieran el señorío de mi Señor, si conocieran su autoridad, si conocieran su grandeza, la enfermedad tiembla delante de Él, los demonios se sujetan en su nombre, los problemas se desvanecen a su presencia, porque delante de mi Señor toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Aleluya. Toda rodilla se ha de doblar y toda lengua ha de confesar que Él es el Señor. Eso ha de suceder un día, en un futuro. Literalmente toda rodilla se doblará, pero hoy tiene que comenzar a cumplirse espiritualmente en nuestra vida. Conocer el señorío de Jesús, conocer que Él es el Señor. Cuando comiences a declarar y a decir: Jesús es el Señor, no está diciendo solamente di Jesús es el Señor, sino tienes que declarar su señorío en tu vida. ¿Qué demonio te quiere oprimir? Jesús es mi Señor. ¿Sabes qué, diablo? No te metas conmigo, porque Jesús es mi Señor. Él es el que tiene autoridad sobre mi vida. Él es el que gobierna mi vida. Él es el que controla mi vida. Él es el que tiene poder para moverse en mi vida. Él es mi Señor, aleluya. Él es mi Señor. ¿Cuántas cosas se enseñorean de nuestra vida? ¿Cuántas cosas gobiernan nuestra vida? ¿A cuántas cosas le entregamos el señorío y declaramos consciente o inconscientemente que esto es el Señor? Mi hábito, es que es muy fuerte mi hábito, esta costumbre, este vicio, esta cosa que me ata, es muy fuerte, que estás diciendo: esto es mi Señor. Jesús no es mi Señor. Este hábito es mi Señor. Este vicio es mi Señor. ¿Por qué? Porque es el que me controla, es el que me gobierna, es el que reina sobre mí, es el que me seduce, es el que me arrastra cautivo a un lugar, a otro, porque se está enseñoreando de mi vida. Pero mi vida no le pertenece a ese vicio, no le pertenece a ese hábito. ¿Cómo puedo ser libre de esto? Tengo que conocer el señorío, la autoridad de Jesús, creer lo que Él es, creer lo que Él puede hacer, creer lo que Él ha hecho en mi vida, declarar que Él es mi Señor. ¿Sabes qué hábito? Eres fuerte, pero más fuerte es mi Señor. Te voy a vencer, porque ahora tengo un nuevo dueño, tengo un nuevo maestro, tengo quien gobierna mi vida. Jesús es mi Señor, aleluya. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey. ¿Cómo vamos a romper con todo aquello que nos detiene, que nos oprime, que nos limita? ¿Cómo lo vamos a romper? Nunca lo romperemos si nunca conocemos el señorío de Jesús. Creerlo con el corazón y confesarlo con la boca. Vuelvo a repetir, no estoy hablando simplemente de confesar: Jesús es el Señor, Jesús es mi Señor, oh mi Señor Jesús. No, sino estoy hablando de confesar su señorío. Cuando tú declaras: Jesús es mi Señor, estás diciendo: Él es el que tiene control de mi vida, Él es el dueño de mi vida, Él tiene poder y autoridad para reinar, para gobernar y para cambiar lo que haya en mi vida. Cualquier gobierno que se haya establecido en mi vida, en mi corazón, cualquier cosa que me haya manipulado o que me haya querido controlar en el pasado, ahora yo declaro que se rompe, porque Cristo es mi Señor. Hay autoridad en el nombre de Jesús, hay autoridad en la sangre de Jesús, hay autoridad en la palabra de Jesús. Tienes que creer la palabra, tienes que declarar la palabra. El señorío de Jesús tiene que establecerse en tu vida, tiene que reinar en tu vida, tiene que reinar en nuestra vida. Mientras el señorío de Jesús no crezca, no le demos lugar. Y cuando digo no crezca, no es porque esté chiquito y tenga que crecer, sino porque nosotros lo limitamos.
nosotros lo ponemos simplemente como algo religioso. Un día dije: Jesús es mi Señor, voy a pasar al altar y voy a recibir a Jesús como mi Señor. Y solamente repetí: te recibo como mi Señor, y pensamos que ahí termina todo. Es bueno hacer eso, pero no termina todo ahí. Ahí comienza todo. Tienes que ir comenzando a conocer ese señorío. Te has rendido a los pies de un Señor, de un Rey de reyes, de un Dios de dioses, de un Señor de señores. Te has rendido delante de Él. Ríndele tu vida, dale confianza, dale libertad, dale el derecho para que gobierne, para que reine en tu vida. Vamos a la palabra. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Oiga lo que dice la palabra. Conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Qué dice la palabra? Jeremías descubre algo por el Espíritu. Y cuando Jeremías descubre esto, dice: Señor, conozco, oh Señor, me doy cuenta, oh Dios, me he dado cuenta de algo hermoso, Señor. He descubierto algo, Señor. ¿Qué has descubierto, hijo? ¿De qué te has dado cuenta? Que el hombre no es señor de su propio camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Cómo está eso? Conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su propio camino. Entonces, ¿quién es señor de mi camino? Algo o alguien manipula nuestro camino, seduce nuestras vidas para llevarnos cautivos a hacer lo que Dios no quiere que se haga. Pero el engaño del enemigo es decirle al hombre: tú eres señor de tu camino. A ti nadie te tiene que mandar. A ti nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer. Tú eres dueño de tu vida y tú haces lo que tú quieras, y que nadie te mande y que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tú eres el señor de tu camino. Cuando el hombre llega a creer que él es señor de su camino, es el hombre más perdido y más extraviado que pueda haber en esta tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: conozco, Señor, que el hombre no es señor de su propio camino. El hombre no es dueño de su camino. Hay dos dueños. Está el enemigo que manipula a través del mundo, del pecado, de la maldad, de la rebeldía, de la desobediencia y de tantas cosas. Y está Cristo Jesús, que es el Señor de señores y el Rey de los reyes. Ese es el Señor que debe de regir tu vida, que debe de gobernar tu vida, que debe de encauzar tu vida. Pero lo primero que dice Jeremías es: conozco, oh Señor, que el hombre no es dueño de su propio camino. El hombre no es señor, no es dueño de su propio camino. El hombre no tiene control sobre su vida. Cuando nosotros entendemos eso, comenzamos a entender la necesidad de rendir nuestra vida a alguien para que la gobierne bien, a alguien para que la ordene, a alguien para que la limpie, para que la guíe. Si dice el Señor que el hombre no es dueño de su propio camino, que el hombre no es señor de su propio camino, entonces alguien más está gobernando la vida del hombre. Y si no es Cristo, ¿quién va a ser quien está gobernando tu vida? El pecado, la rebeldía, la enfermedad, la desobediencia. ¿Quién está gobernando tu vida? Entonces, si tú dices: yo soy el dueño de mi vida, no es cierto que eres el dueño de tu vida. Yo puedo cambiar, no puedes cambiar. Yo puedo dejar de tomar cuando quiera, no puedes dejar de tomar cuando quieras. Yo puedo vencer este hábito, no puedes vencerlo. Me voy a proponer superar esta situación. La superarás por un par de días o de semanas y vuelves a caer en el mismo hoyo. ¿Por qué razón? Porque el hombre no es señor de su propio camino. Le dicen por ahí en ocasiones: tú puedes, tú esto, tú lo otro, proponte. Y el hombre se
se puede proponer mil cosas, pero Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer, nada puedes hacer sin la ayuda del Señor. El hombre dirá lo que dirá, pero Cristo dijo: me necesitas a mí, y yo soy el que ordeno tu vida, y yo soy el que le doy razón de existir a tu vida. Yo soy el único que puede cambiar tu vida. Entonces, si Jeremías dijo, inspirado por el Señor: conozco, oh Dios, que el hombre no es dueño, no es señor de su propio camino. ¿Qué está diciendo? Nunca pienses que tú puedes hacer las cosas por ti mismo. Nunca pienses que tú puedes romper el señorío de lo que te gobierna, te ata o te ha seducido o te ha manipulado por tu propia cuenta, porque no vas a poder hacerlo. ¿Por qué razón? Porque termina diciendo este pasaje: ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Primeramente, el hombre no es dueño de su camino. Y segundamente, ni tampoco depende del hombre el ordenar sus pasos, el arreglar su vida, el arreglar su camino. No puede. El hombre trata y fracasa. El hombre se propone, intenta y por un momento puede, pero después cae en lo mismo, o quita un vicio pero lo reemplaza con otro. ¿Por qué? Porque el hombre no es dueño de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Entonces, ¿quién es el dueño del camino del hombre? Tiene que ser Cristo Jesús. Es el único que puede ordenar tu vida. Es el único que puede ordenar tus pasos, ordenar tu salida y tu entrada, ordenar tu caminar, tu matrimonio, tu hogar. Cristo tiene que ser el que venga a ordenar tu vida. A ordenar tu vida. ¿Y cómo va a ordenar mi vida el Señor? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz de las aguas. Estaba allí todo aquello. Pero dice: y de repente dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y Dios comenzó a hablar: y sea esto, y fue esto. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y fue el día y la noche. Y Dios comenzó a hablar el primer día, el segundo día, y todo era por la palabra de Dios. Dios dijo: sea la luz. Dios habló su palabra. Su palabra separó la luz de las tinieblas. Su palabra separó las aguas de la tierra. A las aguas llamó mares, a la tierra llamó tierra, a lo seco llamó tierra. Dios comenzó a separar, comenzó a ordenar. La tierra estaba desordenada y vacía. Era un caos la tierra, desordenada y vacía. El hombre sin Dios está desordenado y vacío. El hombre sin Dios tiene un vacío tan grande que corre a buscar algo para llenar ese vacío. Pero nada ni nadie podrá llenar ese vacío, porque en ese vacío solamente cabe el Dios de los cielos para poder llenarlo, para poder hacerte sentir completo, pleno en Dios. Tu vida estará desordenada y estará vacía hasta que le des lugar a la palabra de Dios. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La palabra de Dios tiene autoridad, tiene señorío para poder restaurar tu vida. Dios habló y dijo: sea la luz, sea esto, sea lo otro, y comenzó a ordenar. Y cuando terminó de hablar Dios, estaba terminada la tierra y reposó Dios. Todo ordenado, todo hermoso, todo maravilloso. Lo mismo tiene que hacer Dios ahora en nuestra vida. Y ya no va a ordenar tus pasos de otra manera, sino lo va a ordenar por su palabra. Lo va a ordenar tus pasos, tu vida, tu caminar, cuando Dios hable por su palabra y su palabra te habla y tú digas: Señor, heme aquí. Esa palabra es para mí. Esa palabra tiene cabida en mi vida. Esa palabra debe de cambiar mi corazón, mi alma, mi mente. Esa palabra se ha de enseñorear de mí. Tengo que permitir que la palabra cobre señorío en mí. ¿Qué señorío tiene la palabra en tu vida? ¿Qué lugar tiene la palabra en tu vida? ¿De qué estima tienes a la palabra en tu vida? ¿La tienes como: oh sí, es algo que escuché y lo dijeron en la iglesia, es algo que leí en la Biblia, pero hasta ahí? ¿O la palabra realmente está entrando en tu vida
y está teniendo autoridad, señorío, se está enseñoreando de tu vida. Entre la palabra más llega a tu vida y se enseñorea de tu vida, tú cobras fuerza, tú cobras autoridad en Cristo. La palabra se enseñorea de tu vida y comienza a ordenarte. Y la palabra dice al vicio fuera y el vicio desaparece. Le dice a las tinieblas fuera y salen las tinieblas. La palabra le dice al mal hábito sale fuera y sale el mal hábito. La palabra tiene el poder que nadie más tiene para darle un giro a tu vida diferente, para ordenar los pasos de tu vida, para enderezar el futuro de tu vida. La palabra tiene poder. Y mientras no volvamos a la palabra, mientras no permitamos que la palabra se enseñoríe de nosotros, mientras no reconozcamos a la palabra, que es Jesús, el verbo hecho carne, como Señor de nuestra vida, enseñoréate de mí por tu palabra. Establece tu reino en mi vida, en mi corazón. Cambia lo que tengas que cambiar. Quita lo que tienes que quitar. Haz lo que tengas que hacer. La palabra entra y escudriña y entra y examina no solamente lo que piensas, sino lo que sientes y las intenciones de tu corazón. Lo más profundo dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta los tuétanos, hasta lo más íntimo, y comienza a separar lo que no es y lo que sí es. Comienza a sacudirte de lo que no sirve y a establecer lo que sí sirve. Lo que viene de Dios en tu vida lo establece, lo fundamenta, y entonces tu vida da un giro diferente. Tiene que haber un Señor sobre tu vida para que tus pasos se ordenen, porque Él es el que ordena tus pasos. Y el Señor, el hablar de un Señor, estamos hablando de una autoridad, estamos hablando de un señorío. Y ese es a través de la palabra de Dios. Entre más la palabra de Dios reina, gobierna y se establece en tu vida, mirarás proezas y maravillas. Venga conmigo, Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Un valle de huesos. Posiblemente ese valle refleje tu hogar, tu vida, el mundo en el que te mueves, el lugar donde estás, las circunstancias que pasas. Valle de huesos secos, muerte, desolación, destrucción, y por cierto secos en gran manera. Eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo el Señor: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor,
tú lo sabes. Yo no sé, tú lo sabes. En parte conocemos, en parte profetizamos. Yo no sé, Señor. Hay cosas que son difíciles para mí. Hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no sé si irán a suceder o no. Hay cosas que son muy difíciles para que sucedan. ¿Cómo podrá levantarse ese montón de huesos secos, Señor? Pues no sé si lo podrás hacer, no sé si podrá suceder, no sé si vivirán, no lo sé, Señor. No sé cómo arreglar este problema, no sé si irán a cambiar las cosas en esta situación. Comenzamos muchas veces a entrar en terrenos donde estamos en valles como estos y donde nos encontramos rodeados de huesos secos y secos en gran manera, situaciones sin vida, problemas y tanta cosa que hay a nuestro alrededor. ¿Vivirán estos huesos, hijo de hombre? No lo sé, Señor. No alcanzo a entender cómo podría suceder esto. No alcanzo a entender cuándo podrías hacer un milagro. ¿De qué manera, Señor? Si veo la cosa tan difícil, tan negativa, tan imposible. No lo sé, Señor. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Qué tremendo. Y me dijo entonces el Señor: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Ezequiel? Ezequiel, ¿quieres mirar un cambio en ese valle? ¿Quieres mirar la gloria de Dios en esas circunstancias? Profetiza sobre estos huesos. Háblales a estos huesos. Oiga bien este punto que es importante. Nosotros hablamos mucho de nuestros problemas, pero les hablamos poco a nuestros problemas. Hay una gran diferencia de hablar del problema, de hablarle al problema. Cristo Jesús, cuando llegó delante del mar, por ejemplo, del mar, cuando el Señor caminó por las aguas, miramos que el Señor no comienza a hablar del mar. Qué difícil calmarlo, apaciguarlo, porque había una tempestad terrible, ¿verdad? Él no estaba diciendo qué difícil será esto. No hablaba del problema, él le habló al problema. Mar, cállate. Viento, asosiégate. Alguien dirá: hermano, pues él era el Señor, por eso le podía hablar de esa manera. Pero el Señor le dice a Ezequiel: hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos. Háblales a estos huesos. No hablemos tanto del problema que tenemos, hablemosle al problema que tenemos. No hablemos tanto de la situación que pasamos, hablemosle a la situación que estamos pasando. No hablemos tanto de la enfermedad, mi situación, mi problema. Hablemosle a la enfermedad. ¿Sabes qué? En vez de decir mi enfermedad, mi problema, mi situación, hermano aquí, hermano allá, y hablar mucho de mi problema, comienza a hablarle a tu problema. Cuando el Señor pone a Ezequiel en ese valle, como a ti te ha puesto en muchos valles, le dice el Señor a Ezequiel: ¿ya miraste lo que hay alrededor de ti? Sí, Señor, muerte y muerte en extremo. Huesos secos por aquí, huesos secos por allá, regados, tirados y una desolación terrible. Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Cambiará tu circunstancia? ¿Cambiará tu problema? ¿Cambiará tu necesidad? ¿Se arreglarán tus situaciones? ¿Habrá solución para tu problema? Y le dice de repente Ezequiel al Señor: Señor, yo no sé, tú lo sabes. Ahí es cuando viene lo que Pablo decía: en parte conocemos. Ezequiel no sabía, no conocía, no entendía. ¿Vivirán? No sé, Señor, es difícil esto, solo tú sabes, Señor. Bueno, pues ¿sabes qué, Ezequiel? Profetiza a estos huesos, háblales mi palabra. Hay autoridad en mi palabra, hay potestad, hay señorío en mi palabra. Háblales y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Oíd palabra del Señor. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre ustedes y carne y piel, y serán un ejército entero, bendecido en gran manera. Ahora, mis hermanos, nosotros debemos de comenzar a hablarle al problema.
y no hablar del problema. Cristo Jesús llegó a una higuera y miró la higuera. Y cuando estaba la higuera ahí, buscó fruto en ella y no halló fruto. Y el Señor le habló y le dijo: nunca jamás coma nadie de ti fruto. Y al instante la palabra dice que se secó. Pero no se secó literalmente, porque los discípulos la miraron y todo normal. Hasta el otro día por la mañana que pasaron por ahí, dicen los discípulos: Señor, mira la higuera que maldijiste, se ha secado, Señor. Mira lo que le pasó. De cierto les digo que si tuvieran fe en Dios, lo que dijeran, lo que hablaran, lo que pidieran, les será hecho. Habrá respaldo, pero tienen que tener fe en Dios. Tienen que creer. Tiene que ir acompañada la fe con lo que declaran, la fe con lo que confiesan. La fe en Dios, la fe en la palabra de Dios, la fe en el señorío de la palabra, en la autoridad de la palabra. Una palabra que hablas con fe es una palabra que tiene poder para transformar situaciones y adversidades y situaciones en tu vida. Una palabra que hablas y declaras con fe. Aquí estaba este hombre Ezequiel y le dijo el Señor: profetiza, habla como de parte de Dios. Declara lo que yo he dicho, declara mi palabra sobre esta situación. Y comenzó a haber vida sobre aquello. Comenzaron a cambiar las cosas. Comienza a hablarle a tu situación, comienza a hablarle a tu problema. Cuerpo, has de tener salud, has de tener vida. Ya no hablo enfermedad sobre tu vida, ya no hablo enfermedad sobre ti. Hablo vida, hablo salud. Proclamo sanidad sobre este cuerpo, porque por las llagas de Cristo has sido curado. Declaro la palabra, declaro lo que Cristo ha hecho, declaro lo que Cristo ha dicho. Para cada problema que tú tienes, hay una promesa en la Escritura. Lo único que tienes que hacer es creerlo y declararlo. Creerlo y profetizarlo. Y comenzarás a mirar una maravilla grande de Dios. Póngase de pie en esta preciosa